Señor mío, por favor bendícelas y que puedan llegar a todas aquellas personas que tienen necesidad, Señor, y que podamos hacer la obra como corresponde. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? Este vasito es para mí, ¿verdad? Sí. Ya. Feliz sábado, hermanos, a cada uno de ustedes. Siempre salgo con mi cuaderno, pero se me olvida algo. Tengo anotado acá saludar, así que los saludo a todos. Ya. Feliz sábado, espero que estén bien y hayan tenido una buena semana. Y vamos a orar. Querido Dios en los cielos, mi Dios, gracias por todo lo que nos das, gracias por traernos a tu iglesia, gracias porque nos bendices, gracias porque nos das el deseo de querer venir a escuchar tu palabra. Gracias por todo, mi Dios. Permítenos entender esta mañana lo que tú nos quieres mostrar, permíteme ser un instrumento para ti, mi Dios, y que lo que yo hable no sea las palabras mías, Señor, sino que tú me utilices para poder decir lo que tú nos quieres mostrar esta mañana. Amén. Si pudiéramos elegir una palabra para describir lo que está pasando últimamente, esta última década, a lo mejor estos últimos días, semanas, yo creo que la mejor palabra sería incertidumbre, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, qué es lo que va a pasar más adelante. A veces también dije hasta lo que nos depara mañana, porque no sabemos lo que está pasando en la calle. Esta semana había una noticia de que había como una bomba en la estación central y iba a explotar, o a veces salimos en el metro y una persona se suicida, o bueno, ataques hemos visto en el mall o cosas así, cosas que veíamos en otro país como Estados Unidos que era común y solamente lo veíamos en la noticia. Ya estamos viviendo esa realidad. Hay una persona que dijo: puedes vivir días sin comida, horas sin agua, pero ni un solo segundo sin esperanza. Les quiero dar unas estadísticas de lo que está pasando con la depresión. Una persona muere cada 40 segundos en el mundo por causa de la depresión. El 1,8% de todo el mundo son suicidios de las muertes. Las ventas de antidepresivos este último tiempo ha aumentado un 60%. Y el precio de los rangos de antidepresivos ha llegado a los $6.000 millones anuales. Y es aquí donde la esperanza marca la diferencia entre un mundo sombrío, entre un mundo tormentoso, estos ataques suicidas que realiza la gente. También vi esta semana una noticia que en una notaría mataron a un notario, no sé si quedó muerto, pero la persona se disparó y se mató. Entonces ya no podemos seguir viviendo en este mundo. También las guerras, la última guerra que hemos visto de Rusia con Ucrania, con las que siempre hemos visto ya que se volvieron un poco comunes, la del Medio Oriente, países como Kazajistán, Irak y otros países con nombres raros, nos demuestran que nuestra vida acá es tormentosa, que muchas veces sentimos que no tenemos un futuro. Y yo esta mañana quiero hacerles dos preguntas capciosas, no busco una respuesta, pero sí que la mediten. La primera pregunta sería: quizás estamos en el borde de la última guerra de la tierra descrita en el libro del Apocalipsis. A lo mejor estamos en la última guerra descrita en el Apocalipsis. ¿Existirá o hay algún lugar donde podamos encontrar esperanza? Yo les quiero contar esta mañana, bueno, a medida de la fecha también, 22 de octubre, ¿verdad? El gran chasco. Gerald me comentó que quería que predicara algo de profecías, y yo iba a predicar algo de profecías. Así que yo creo que Dios tiene este mensaje para nosotros. Les quiero contar que hay una profecía de más de 2500 años que nos demuestra esperanza y nos da luz a todos estos problemas que estamos viviendo. Y quiero que busquemos Daniel, el libro de Daniel. ¿Ya? Específicamente, como pueden ver en la pantalla, vamos a hablar de Daniel capítulo 2. ¿Más cerca? Ya. Si estoy hablando muy bajo me hacen así, yo me acerco al micrófono. Y muy rápido me hacen así, hablo más lento. Por favor. Ya vamos a hablar específicamente de Daniel capítulo 2, pero vamos a recapitular el capítulo 1. Lo dije dos veces. Ya vamos a leer el capítulo 1 para recordar algunas cosas que a lo mejor hemos olvidado porque no hemos leído últimamente este libro.
y para conocer la vida de este hombre fiel a Dios. Capítulo 1, versículo 1 dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la gobernó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Luego de esto, el rey le dice a Aspenas, el jefe de los eunucos, ¿verdad?, que tome a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes de la tribu de Judá, y se los llevara. Versículo 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Más adelante el rey dice que se les proporcione una porción de la comida que él se alimentaba y una porción del vino que él bebía, y que fueran criados durante 3 años. Y acá un versículo súper importante, pero no lo vamos a enfocar, pero súper importante, versículo 8, dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. Y bueno, Daniel le pidió que se le podía permitir alimentarse de legumbres y de agua. Y el jefe de los eunucos dudó un poco porque podía perder la vida si hacía esas cosas. Pero como Dios permitió que cayera en gracia, le permitió. Y le puso a prueba, Daniel le pidió que le pusiera a prueba por 10 días, versículo 12, y nos dé legumbres de comer y agua de beber. Después que los compare a ellos con las otras personas que consumían el otro alimento, y si no había un cambio, que hiciera después con sus siervos según vea. Versículo 15 dice: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto, de mejor semblante que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Más adelante, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y esta parte también es importante: Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasó el tiempo podríamos decir, de graduación de la Universidad de Daniel, de sus amigos, todos los jóvenes. Pasaron los 3 años y fueron presentados ante el rey Nabucodonosor. Versículo 20 dice: y fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ya, eso sería una parte de Daniel, y ahora vamos a entrar al capítulo 2, versículo 1. No traje el control. ¿Me pueden pasar otra vez, por favor? Gracias. Ahí está. Versículo 1 del capítulo 2. Dice así. Este lo vamos a dividir en 2 partes. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Se le perturbó, tuvo miedo, tuvo angustia. Vamos a partir con la primera parte del versículo. Dice: año segundo o segundo año, depende de la versión de la Biblia. ¿Por qué segundo año si Daniel ya llevaba 3 años en el reino? ¿Por qué? ¿Qué entendemos por segundo año? Bueno, les comento. Ya. ¿Por qué segundo año? Porque cuando no encontramos las respuestas dentro de la Biblia, o no vemos el contexto, o muchas veces la respuesta está en otro libro, tenemos que buscar en la historia. Y la historia nos comenta que en ese tiempo, cuando Nabucodonosor se encontraba en ese reinado, el primer año se llamaba un año de transición, un año de ascensión. Por ende no se contaba ese año. Es por eso que el segundo año recién era su primer año. ¿Se logra entender? ¿Sí? Perfecto. Por eso que era su segundo año, ya era el tercer año en realidad, pero se llama así. Y la segunda parte, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Un momento, aquí lo voy a meter. Ya. Se le perturbó su corazón. Y aquí es donde empieza la profecía, aquí es donde Dios le demostró a Nabucodonosor la profecía. Y yo quiero ejemplificarles con unos binoculares,
porque hace poco fuimos con Mayla a ver una tienda deportiva, vimos unos binoculares. Y bueno, quiero que se imaginen que están, no sé, en la playa o en un lugar específico y toman los binoculares y ven hacia adelante, ¿verdad? A lo lejos. Ya, algo así es la profecía. Como estamos en este tiempo, pero la profecía es la que nos permite ver hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, ¿qué es profecía? Profecía es una evidencia del Dios omnipotente, del Dios omnisciente. Profecía es una muestra que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros queremos que otras personas que no están en la iglesia sepan de Dios, sepan que existe, le mostramos una profecía, porque Dios es el que muestra el futuro. Y es un eslabón que une el pasado con el futuro. Eso es lo que nos muestra el pasado, lo que ya pasó, con lo que va a suceder. Porque si Dios te mostró lo que ya pasó, te puede mostrar lo que viene por venir. ¿Y por qué Dios le reveló a Nabucodonosor este sueño? Dios buscaba llamar la atención de Nabucodonosor. Cuenta la historia que las creencias de Babilonia era que si tú tenías un sueño y no recordabas lo que habías soñado, era que tu Dios pagano, el Dios pagano, estaba enojado contigo, estaba airado, por eso es que no te mostraba el sueño. Entonces Dios a través de eso llamó la atención de Nabucodonosor, porque si Dios no hubiera tenido ese sueño, no hubiera tenido esa visión, Daniel no se lo hubiera interpretado y Nabucodonosor no habría buscado a Dios, no habría conocido a Dios. Entonces vamos, versículo 2 dice así: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces hizo llamar a los magos, a los astrólogos, encantadores, caldeos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los magos? Bueno, los magos eran personas que en un recipiente de agua echaban unas gotas de aceite y así a través de las formas que daba el aceite veían el futuro. Así también como hoy en día vemos gente que dice que le muestra las manos y a través de la línea de las manos te muestran el futuro. ¿Quiénes son los astrólogos? Astrólogos era gente que a través del movimiento de los astros te mostraban el futuro también. Babilonia fue el que inició con el tema del horóscopo, de ahí salió todo ese tema. ¿Quiénes eran los encantadores? Encantadores era la gente que decía que podías hablar con tus seres queridos que ya habían muerto, que habían fallecido. ¿Quiénes eran ellos? Los espiritistas. Y los caldeos, dentro de los caldeos entraba la gente, los filósofos, los científicos, los matemáticos. Entonces acá Nabucodonosor tenía a lo mejor de Babilonia, tenía el cerebro de Babilonia para que le pudiera resolver ese enigma, ese misterio que tenía. Y bueno, nosotros sabemos que estas personas son abominación para Jehová. Pero vamos a corroborarlo en Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 11. Del 9 al 11, y dice así: cuando entres a la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces esta gente era abominación para Dios. ¿Y por qué sabemos que era abominación para Dios? Porque no trabajaban con Dios. ¿Y por qué no trabajaban con Dios? Vamos a corroborar por qué no trabajaban con Dios. Bueno, muchas veces hay personas, antes de eso, hay personas, gente sincera, que no tiene conocimiento y dicen: no, ¿saben qué? Necesito que me limpien mi casa esta gente, y vengan a hacer cosas, espíritus, hablen con mi papá, mi mamá, que en realidad no son, sabemos que son espíritus. Y dicen: no, pero si ellos oran, ellos rezan, ellos dicen el Padre Nuestro, hacen todas esas cosas, entonces trabajan con Dios. Pero acá vamos a corroborar. Capítulo 2, versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Versículo 11: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, de Jesucristo, del Dios verdadero.
gente que no se relacionaba con ellos, porque si se relacionaran realmente con Dios, entonces dirían, no, nosotros ya consultamos a Dios y no podemos darte la respuesta. Pero no, gente cuya morada no es con la carne, gente con la que no nos relacionamos, nosotros preguntamos a nuestros dioses solamente, pero no al Dios verdadero. Entonces no trabajan para Dios. Más adelante el rey con su temperamento se llena de ira, se llena de molestia porque, bueno, estaba alimentando a esta gente gratis y no le podía resolver el sueño, la solución de ese sueño, así que le pide a Arioc que los mande que mueran todos los sabios. Y dentro de esos sabios entró Daniel también, porque recordemos que recién se había graduado de sabio. Bueno, se acercan a donde Daniel, y Daniel habla, nuevamente ve sabiduría con Dios. Y versículo 18 dice así, habla con sus amigos igual para que pidiesen misericordia a Dios. Entonces aquí es el momento donde la respuesta para Daniel es orar. Daniel, la solución de sus problemas, siempre era orar, siempre era poner en primer lugar a Dios, nunca fue en segundo lugar. Su vida cotidiana siempre estuvo en primer lugar Dios. Él sabía que la solución para sus problemas estaba en la distancia de sus rodillas hacia el suelo. Entonces, volviendo, capítulo 2, versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrara la interpretación al rey. Daniel no pidió tiempo para estudiar todo lo que había aprendido esos años. Daniel no pidió, no, tengo que leer este libro, tengo que leer todo, a lo mejor una persona que haga recomendar. No, Daniel pidió tiempo para orar, tiempo para hablar con Dios, tiempo para que Dios le pueda solucionar los problemas. Porque él era fiel y tenía la convicción de que Dios es el único ser que puede dar la solución a cualquier problema. Versículo 26, capítulo 2, dice así: respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar. No lo comenté, pero le cambiaron el nombre también. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Entonces acá parafraseando, a lo mejor lo miró en menos, quiso minimizar a Daniel. ¿Podrás tú, a lo mejor, sabes qué, Daniel? Traje a los magos, a gente adulta, a gente experta y no puedo solucionarlo. A lo mejor tú podrás, siendo un joven o un muchacho. A lo mejor le dijo, mira Danielito, tú minimizándolo, ¿verdad? Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Qué le dijo acá? Ahora Daniel con su sabiduría, que fue entregada por Dios, le dijo, ¿sabes qué, Nabucodonosor? ¿Sabes qué, Nabuquito? Le dijo, ¿sabes qué, Nabuquito? Tus dioses no sirven para nada. Tus 1500 dioses que tienes no sirven para nada. Tus astrólogos, tus encantadores, los caldeos no sirven para nada porque mi Dios es el que te puede mostrar la verdad. Continuamos, versículo 28. Y ahí testifica, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Entonces en ese momento Daniel ocupa su tiempo para testificar de Dios, para hablarle de Dios, demostrarle que Dios es el único soberano. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Acá no hay nadie mejor que mi Dios. ¿Sabes qué? Tú anteriormente tomaste, sitiaste Jerusalén, hiciste lo que quisiste con los utensilios, pero quiero demostrarte este día que mi Dios es el único soberano. ¿Y por qué Dios le reveló esto a Nabucodonosor? ¿Por qué creen que Dios le reveló a Nabucodonosor? A Nabuquito, para entrar más en confianza. ¿Por qué creen que Dios le reveló a Nabucodonosor? Bueno, el versículo 29 nos lo comenta. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Versículo 30 y el final. Y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nabucodonosor tenía la duda, tenía esa incertidumbre, como lo comentamos antes, de saber lo que iba a deparar el futuro. Quería saber qué iba a pasar con él. Y bueno, saber lo que iba a pasar con Babilonia. Y vamos a ir ahora de lleno a la interpretación de esta profecía. Eso ya lo leímos. Okay. Vamos
Vamos a ir de lleno a la interpretación de la profecía, versículo 31 al 34. Oh, tu rey veías, y aquí una grande imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ese era simplemente el sueño. Ese era el sueño que daba Dios. Y podemos ver también que Daniel pudo revertir esa causa, esa situación que estaba pasando, de que iban a perder la vida. A través y gracias a Dios. Entonces yo le digo esta mañana que a lo mejor nosotros, en el lugar donde estemos, en nuestros trabajos, nuestro diario vivir, en nuestros hogares, tenemos que brillar, tenemos que resplandecer, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, no puede dejarse de ver la atmósfera que nosotros reflejamos. No puede dejarse de ver la luz que Dios nos entrega para cada uno de nuestros seres queridos. Y bueno, realmente a través de eso, ellos van a ser transformados. Un hombre en la mano de Dios puede revertir incluso una situación como esta. Un hombre en la mano de Dios puede revertir incluso esa condición de muerte que estaba dada para los sabios a través de Nabucodonosor. Si Dios no hubiese interpretado esta profecía a través de Daniel, a lo mejor existirían muchas versiones de personas que malinterpretan esto y les llevaría a otras condiciones, pero Dios nos interpretó esto a través de Daniel. Y muchas veces, si no encontramos acá, tenemos que buscar en la historia. Capítulo 2, versículo 38. Dice así. Versículo 38, el final. Tú eres aquella cabeza de oro. Le dijo Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Y continúa versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Le dijo Nabucodonosor, tú eres Babilonia, tú eres la cabeza de oro. Y después de ti vendrá otro reino. ¿Por qué? Porque Babilonia no será para siempre. Tú no serás para siempre. Este reino es pasajero, no es eterno. ¿Y por qué Dios representó a Babilonia como la cabeza de oro? Dios la representó porque cuenta la historia de que no ha existido otro imperio que tenga tanto oro o que tuviera tanto oro como Babilonia. A través de la historia también podemos ver de que solo el altar y el templo de Nabucodonosor tenían aproximadamente 19 toneladas de oro. Y bueno, era tan grande y tan esplendorosa, podríamos decir, que aún hasta en este momento existe una de las 7 maravillas del mundo antiguo que es llamada los jardines de Babilonia, ya que hasta el momento se puede ver. Y bueno, versículo 39, como estábamos leyendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y el otro reino sería Medo-Persia, exactamente, por Ciro. Esto lo podemos ver en el capítulo 5 más o menos, ahí relata una historia, y también tenemos otra parte que nos relata Herodoto, el padre de la historia, que cuenta a través de la historia, no cristiano obviamente, que nos cuenta cómo pasó. Un breve resumen. Cierto día se encontraban borrachos los soldados de Babilonia, y Ciro entra con su... Bueno, la ciudad se encontraba rodeada por un río. Ciro se acerca, hace como unos canales para desviar el río, entran a la ciudad por el medio de Babilonia y es destrozada, y es conquistada, es conquistada. Versículo 39, continuamos leyendo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda tu tierra. Después viene un tercer reino de bronce. ¿De cuál nos estamos refiriendo? A Grecia. Acá ya en el año 331, bueno, antes ya, el año 320, 323, Alejandro Magno ya estaba conquistando ciudades, así que, bueno, en este Medo-Persia conquista a través de la batalla de Gaugamela, se llamaba la batalla según la historia, y fue conquistado, Medo-Persia, sí, exacto. Después, seguimos el mismo, versículo 40,
Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Cuarto reino, Roma, ¿verdad? Ya conocemos un poco más de esta historia porque es menos lejana que las otras. Y bueno, sabemos que Jesús vino, nació y murió bajo el imperio romano. Y bueno, viendo este orden de esta profecía, como los números, ¿verdad? Después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3, 4 y 5, sucesivamente. Así, si esta profecía fuera humana, lo lógico sería de que viniera otro reino que viene a conquistar, ¿verdad? Vendría otro reino, pero no. Esta profecía es divina. Y la profecía nos dice en el capítulo 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y alfarero, y en parte de hierro, serán un reino dividido. 43, así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino y no será jamás destruido. Después del Imperio Romano, ya no vienen más imperios. Ya no sigue más imperios, porque la profecía nos dice de que este imperio será destruido. ¿Y quién conquistó Roma? ¿Quién conquistó Roma? Bueno, hay un historiador que no es cristiano, que se llama Edward Gibbon, que narra cómo fue conquistada Roma, podríamos decir, cómo fue conquistada Roma a través de 10 tribus bárbaras. Entre ellas están los álamos, los francos, los burgundios, los visigodos y muchas más, son 10. Y bueno, estas tribus siempre tratarán de unirse, tratarán de juntar, pero como dijo Dios en la profecía, este reino será dividido, pero nunca se unirá. Se mezclarán alianzas, pero nunca serán unidas. Más adelante ya vemos gente como Carlos Magno, Carlos V, Napoleón Bonaparte, que trataron de unir y llegamos a un punto de que ya estaban uniendo casi todo, pero ese proyecto que tenían se desboronaba, se destruía. Y es porque Dios lo dijo, porque Dios dijo que nunca más se iba a unir. Y acá hay un mensaje alentador para todos nosotros, y dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Jamás destruido. Entonces, ¿quién es esta piedra? Esta piedra es nuestro Dios. Esta piedra es el Señor. Y esto es lo que Dios le mostró a Nabucodonosor a través de su intriga, a través de su miedo. Y le dijo: ¿sabes qué, Nabucodonosor? Tu reino no será eterno, tu reino tiene un tiempo, tu reino tiene fin, pero yo quiero invitarte a que tú vengas conmigo a un reino eterno, a un reino que durará por siempre, a un reino maravilloso. Porque Dios nos muestra en estas profecías lo que ya pasó, y todo concuerda con la historia. Por ende, lo que ya viene también concuerda con esta historia. Y Cristo vendrá pronto. Estamos viviendo en la parte final. Yo creo que hubiese sido fácil para Daniel darle un mensaje esperanzador a Nabucodonosor y decirle: ¿sabes qué, Nabucodonosor? No va a pasar nada. ¿Sabes qué? Vas a vivir acá, vas a ser tú el mejor y todo. Pero no, su reino era pasajero. Nabucodonosor, tú no eres eterno. El reino de los cielos es eterno. Jesús vuelve y lo podemos ver a través de las cosas que están pasando. Y no debemos de aterrorizarnos por las cosas que están pasando. La palabra y la frase así: Cristo viene, está escrita más de 300 veces en la Biblia. Y no es por simple y mera coincidencia. Cristo viene pronto para sanarnos de nuestro dolor, de nuestras angustias, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor no tenemos trabajo, a lo mejor estamos pasando por un problema que cada uno sabe lo que está pasando. Pero Dios está ahí para que lo tomemos como primera opción, para que oremos, para que seamos como Daniel, como Job, José, hombres destacables, hombres fieles al Padre. No dejemos que la vida banal, las cosas banales de este mundo nos preocupen. No nos dejemos que las cosas que están pasando en este mundo hagan que nuestra esperanza caiga, que perdamos esta esperanza que tenemos.
No dejemos que las cosas banales, las cosas que nos entrega este mundo, nos amarren a este mundo. Acerquémonos a Dios, porque Él es la única solución para nuestras vidas. Damos gracias a nuestro hermano Daniel por el mensaje de esta mañana. Para ir culminando, lo vamos a hacer entonando la sexta del himno 147. Cuando sea proyectado, nos ponemos de pie. Está ahí, 147. Creo que yo me equivoqué con el himno. Que dije primero 600 y después 147. Pueden poner los dos si quieren. El 600 no. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Y los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él, como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, permítenos volver con bien a nuestros hogares, Señor. Permítanos llegar con bien a nuestras casas. Gracias por todo. Permítenos que esta profecía nos haga entender que dependemos de ti, que solo a ti te necesitamos. Que tú eres la única esperanza para nuestras vidas. Que tú eres la solución para todos nuestros problemas. Que recordemos que la solución está de nuestras rodillas hacia el suelo. Que solo orando a ti vamos a poder ser felices. Y que todas las cosas banales, como dice la Biblia, van de ilusión, todo es van de ilusión. Nos demos cuenta de eso y que no nos aferremos a las cosas de este mundo y que siempre pensemos en ti, en tu gloria y vivir contigo para siempre. Amén. Tomen asiento.